Le decíamos, va a haber un paro para pelear por el salario. Estamos discutiendo constantemente si el salario creció o cayó o empató, y es muy difícil en Argentina por la polémica con los datos del INDEC. Entonces Darío Gaño preparó un informe para ver el poder adquisitivo. ¿Cuánto comprabas antes y cuánto ahora? Claro, porque el año pasado decimos, bueno, fue el primer año, tal vez el único, que cayó el poder adquisitivo durante el kirchnerismo, y eso se puede medir de varias maneras. Obviamente los datos de inflación son muy polémicos siempre. Vamos a ver directamente, un grupo de investigadores lo hizo y también nosotros tenemos nuestros datos de cuánto te podías comprar, por ejemplo, en 2003, en 2011, 2014. Por ejemplo, pan, con un sueldo mínimo, ahora vamos a explicar eso, te podías comprar en 2003 134 kilos y después fue subiendo. En 2011 187, en 2014 205 kilos. Fíjate cómo fue creciendo la cantidad. O sea, con un mismo sueldo mínimo, obviamente no te vas a gastar todo tu sueldo en pan, pero es lo que podías gastar. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto podías comprar de carne picada. Eso es carne picada, 56 kilos en 2003, 2011 97 kilos, 137, ahí hubo un aumento muy grande en cuánto podías comprar de carne picada. Seguimos. Hasta ahora los dos productos en 2014 seguiste aumentando. Nosotros, todos los economistas, decimos que en 2014 se perdió poder adquisitivo. Hasta ahora en estos productos aumentó. En estos productos aumentó, en la última gestión, en realidad en la primera la segunda de Cristina Fernández en la Casa Rosada, vemos cuánto podías comprar de gaseosas, 69 unidades, 252 en 2011, y ya ahí el aumento fue menor. En 2014 podías comprar más que en 2011, pero no tanto más. Vamos a ver otros, por ejemplo, el aceite. Ahí cayó, entre 2011 y 2014 es mucho más que en 2003, sin lugar a dudas, pero fíjate que se puede comprar un poco menos que en 2014. Ahora, vos fíjate, si vos tomás 2014 contra 2013, vos aumentaste en términos reales tu poder adquisitivo 5 veces. Sí, eso se ve en casi todos los productos, evidentemente es algo que se ve, y es algo que, bueno, evidentemente, por ejemplo, ahí tenemos... Esta es la realidad. Acá no hay INDEC, acá no hay nada. Esta es la realidad. Agarrás el salario mínimo, agarrás ese precio, lo podés tomar de los diarios, lo podés hacer vos. La producción se tomó el laburo, hay una consultora, ¿no? Sí, que lo hizo también. Investigadores. Pero lo podés comprobar. Entonces ves si realmente tu poder adquisitivo sube o baja. Sí, ahí está la diferencia también en lo que es alimentos, bebidas o también, por ejemplo, indumentaria, por ejemplo, un lavarropas, un auto, ahora lo vamos a ver. Así que seguimos viendo, por ejemplo, con el tema de un lavarropas. ¿Ves, por ejemplo, en 2003 cuántos sueldos necesitabas para comprarte un lavarropas? Necesitabas más o menos 3 sueldos, lo que ahora sí es un sueldo promedio. Esto es al revés, ahí va bajando porque vos necesitas menos cantidad de sueldo para comprar el mismo lavarropas. Sí, en 2011 necesitabas un sueldo y un poquito más, y en 2014 por ahí, con lo que es un sueldo promedio, según el Ministerio de Trabajo, necesitas un poquito menos. Ahora, fíjate lo que pasó con... Es decir, acá también subió el poder adquisitivo. También subió el poder adquisitivo. Fíjate lo que pasó con los autos. En los autos fue un poco, se revirtió el tema. En 2003 necesitabas, por ejemplo, 17 sueldos promedio, obviamente, para comprarte un 0 kilómetro. En 2011, 11 sueldos, y en 2014 subió. O sea que... Acá perdiste poder adquisitivo con los autos, que prácticamente trasladaron toda la devaluación al precio de los autos. Por eso. También pasó, bueno, tenemos una más, el tema de la leche, que también tuvo, por ejemplo, ¿cuánto podías comprar con un sueldo mínimo? En 2003, 168 unidades, 560 en 2011 y un poquito menos en 2014. No, bastante menos. Sí, bastante. Ahora, vos decías, ¿cómo subió tu sueldo mínimo? ¿Cómo subió el poder adquisitivo? Sí. Vemos, porque el salario mínimo se empezó también hace varios años, en realidad con el kirchnerismo, en un consejo del salario a poner un mínimo para que obviamente sirve de referencia, no es que todos cobren eso. Sí. Ahí tenés un aumento de 2.258%. Hay que ver cuál fue la inflación. Hay que ver cuál fue la inflación, obviamente. Ahora vamos a hablar en términos nominales. ¿Por qué? Porque lo queremos comparar con esto de cuánto subió un salario promedio y cuánto subió el salario de la marcha, el paro que se va a realizar en junio, y con esto que se va a discutir si es un paro político o no político. Fíjate, un salario promedio, según el Ministerio de Trabajo, de los trabajadores registrados, o sea, formales, subió 976%, mucho menos que el 2000% del salario mínimo. Comparémoslo con el salario de por ejemplo, los del sindicato de camioneros o de trabajadores. El sindicato de camioneros es el sindicato de Hugo Moyano, principal, y el de la UTA es el que pidió el paro. Es decir, en este caso están en 1.700% más o menos, es mucho más que lo que aumentó el promedio. Por eso, vamos a hacer de nuevo el cálculo con estos datos. Por ejemplo, cuánta carne, cuánto aceite podías comprar en 2003 y 2014 según el salario promedio. Fíjate,
salario promedio podías comprar 453 unidades en 2003 y un poco más del doble en 2014. Ahora fíjate los camioneros y los trabajadores del transporte casi, o sea, por 4. Los camioneros triplicaron. Y los de UTA prácticamente multiplicaron por 4, que son los que van a hacer el paro. Tal cual, o sea que le ganaron mucho más a la inflación o al poder, o ganaron mucho más poder adquisitivo que un salario promedio. También tenemos el ejemplo con, por ejemplo, una bebida gaseosa que también pasa lo mismo. En 2003 300 unidades podías comprar con un salario promedio, 2014 600, o sea más o menos el doble. Camioneros y UTA multiplicás por 3, es decir, los que van a ir al paro, los que hablan que quieren un aumento paritario superior al 30%, que le ganaron por lo general al resto de las paritarias de referencia, quieren un aumento mayor y aparte siguen pidiendo por ganancias sabiendo que el gobierno ya hizo una medida de ganancias y seguramente no haya otra. La última, carne, ¿cuánto podía comprar un salario promedio en 2003? 231, subió un poquito más en 2014, pero fíjate que el aumento es considerablemente mayor en los camioneros. Bueno, a ver, los que van a hacer el paro son los tipos que más aumentaron su poder adquisitivo en la Argentina. Eso es lo que te queríamos mostrar. El derecho a huelga, fenomenal. Estos son los tipos que pueden comprar 2, 3, 4, 5 veces más que lo que compraban antes. Esta es la realidad. Acá no hay INDEC, acá no hay nada raro. Estos son los precios y el salario mínimo y el salario medio lo podés sacar de cualquier lado, del Ministerio de Trabajo o de cualquier consultor. Estos son datos incontrastables y que vos mismo los podés ver. En un minuto, en nada, ¿sí? La data que solo tiene Iván Jagroski. Dale.